Buenos días o tardes, dependiendo de dónde se encuentran hoy. El Departamento de Ciencias de la Computación tiene el gusto de tener como invitado al doctor Jorge Mario Cruz Duarte y que hoy nos dará una plática que se titula Diseño automático de meteorísticas, dejando a un lado las metáforas. Voy a dar una breve biografía del doctor Cruz. Jorge Mario Cruz Duarte recibió sus títulos de licenciado y maestro en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander en Colombia en 2012 y 2015 respectivamente. Posteriormente, en 2018, él recibió el grado de doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Guanajuato, con mención honorífica summa cum laude. Durante sus estudios doctorales, el doctor Cruz realizó una corta estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Bucarest, en Rumania. En 2019, el doctor Cruz se vinculó con el Tecnológico de Monterrey como investigador postdoctoral en un proyecto en colaboración con la Academia de Ciencias de China. A partir del 2021, el doctor Cruz ha sido profesor investigador del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial Avanzada del Tecnológico de Monterrey y en 2024 el doctor Cruz asumió la posición de encargado del grupo de trabajo sobre diseño, configuración y selección de algoritmos automatizados de la IEEE. Adicionalmente, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 de la Amexcom, de la IEEE y de la ACM. El doctor Cruz también lleva a cabo labores de evaluador en varias revistas científicas. Entonces, nada más le recuerdo al doctor Cruz que tenemos que acotar su plática a 45 minutos y vamos a dejar 15 minutos para posibles preguntas, dado que tenemos una agenda bastante, digamos, cerrada el día de hoy. Entonces, le cedo la palabra al doctor Cruz. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el diseño automático de metaheurísticas, que realmente es una de las partes de la línea de investigación en las que suelo pues, colaborar bastante. En este caso es esta tendencia a querer dejar de un lado las metáforas, ¿no? El outline para esta pequeña charla, pues, vamos a tener un vistazo de los problemas, las metaheurísticas, algo del modelo, que vamos a ir describiendo el diseño automático como tal, el framework que hemos venido trabajando, desarrollando pues, con el paso de los años y algunos casos de estudios que pues hemos implementado ya en algunas revistas, en algunas publicaciones. Entonces, sobre los problemas en general, aquí vemos una pequeña definición. En este caso, pues tenemos una definición bastante amplia, genérica, de un problema de optimización, si se pueden dar cuenta. Tratamos de definir el problema de optimización como tal vez muchos conocen ahora, pero en este caso no nos limitamos a una región factible dada por un conjunto de números reales o de números o un conjunto combinatorio. En este caso podemos incluso hablar de una región, puede ser combinatoria, puede ser arbitraria de cualquier tipo, ¿no? Y esto lo vamos a usar más adelante. Algunas consideraciones, si bien la expresión o la definición inicial del problema de optimización era bastante simple, pues algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de implementar un problema de optimización o definir un problema como uno de optimización es el dominio particular en el que estamos trabajando, de si es un problema de maximización o de minimización, o si estamos trabajando con múltiples objetivos, ¿no? Donde ya debemos considerar cuál es la ventaja de mejorar un objetivo a costa de decrementar la eficiencia o de decrementar el valor del siguiente objetivo. En este caso, pues el ejemplo está entre bueno, bonito y barato, ¿no? Algunas de las categorías de los problemas de optimización en general, pues los podemos clasificar hacia grandes rasgos entre diferenciables, continuos diferenciables, no diferenciables, discretos, de programación entera, mixta, etcétera. Pero el problema ahora es cómo lo resolvemos. Normalmente cuando estamos en cursos o tomando las primeras clases o los primeros avances en cuanto a optimización o problemas de optimización, pues los resolvemos gráficamente. O sea, normalmente no tienen ningún nivel de complejidad.
Luego podemos pensar en una evaluación exhaustiva que normalmente aplica para algunos casos muy de cuaderno, de pizarra. Pero ya empezamos cuando los problemas realmente ameritan un cierto nivel de dominancia, pues ya empezamos a pensar en gradientes y luego, pues tal vez si pensamos en prueba y error o tratar de guiarlos con algún tipo de metodología. Entonces, para eso, como un alivio a todas estas dinámicas del mundo, sobre todo en problemas complejos, pues podemos pensar en metaheurísticas que estoy generalizando un poco y podemos decir que pueden ser referentes de heurísticas, algoritmos evolutivos, algoritmos bioinspirados, computación flexible, etcétera. Tiene muchos disfraces, a lo mejor no exactamente, pero se encasillan en algunos de estas definiciones. Entonces, en términos generales, podemos decir que una metaheurística es un procedimiento de alto nivel que puede generar o que puede guiar un conjunto de operaciones para poder producir una solución que no satisfaga algún conjunto de condiciones. Y normalmente nos podemos quedar con esta definición, que es una estrategia maestra, ¿no? Dentro de las clasificaciones de las metaheurísticas podemos pensar en algoritmos genéticos, programación genética, ya dado un poco la interacción que tenga este procedimiento con el espacio de búsqueda, con el problema en sí. Las desventajas y ventajas, normalmente son muchas ventajas, es resolver, entre comillas, obviamente, con cierta eficiencia y flexibilidad los problemas de optimización, sobre todo la flexibilidad que nos brindan este tipo de métodos de optimización en la implementación con muy pocos recursos en muchos casos. Normalmente son muy efectivas para lidiar con problemas de alta complejidad o incluso los NP-hard. Y una de las desventajas, yo creo que de las más conocidas mundialmente, es que no siempre van a funcionar en todos los problemas de igual forma, ¿no? Entonces aquí tenemos el no free lunch, el teorema, y con este teorema vamos a tratar de sacarle la vuelta con todo lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Entonces, algunas cuantas metaheurísticas a tener en consideración, yo creo que las más reconocidas son Particle Swarm Optimization, que en este caso es propuesto en el 95 por Eberhard y Kennedy, y luego vienen ciertas modificaciones de este algoritmo que, evitando un poco las metáforas, se basa en la cinemática, ¿no? Entonces vamos a estar actualizando la posición actual de cualquier agente o de cualquier partícula con base en su velocidad, que su velocidad está dada por una ecuación de cinemática simple, condicionándola o teniendo en cuenta, pues, toda esa mecánica del enjambre y de la misma partícula, ¿no? Y su histórico. También está, por ejemplo, Cuckoo Search, que no es más que una mezcla entre una caminata aleatoria y un vuelo de Levy. Entonces está combinando los diferentes mecanismos de búsqueda para poder así balancear de cierta manera la exploración y explotación. En ciertas aplicaciones es bastante bueno, en otras realmente no es tan bueno. Tenemos también el algoritmo de la espiral, que si bien es simple y nosotros realmente lo modificamos porque la propuesta original es un algoritmo determinista, entonces estancaba mucho. Entonces lo que hicimos fue agregarle algunas variaciones al algoritmo y ya con esto nos permitió ampliar un poco el dominio de búsqueda, la exploración del dominio de búsqueda en este caso. Y si se pueden dar cuenta, la ecuación es relativamente sencilla, es solamente una espiral rotando alrededor de la mejor posición actual durante el proceso iterativo. Entonces, ya una vez que vimos las metaheurísticas, revisamos algunas de estas, vamos a ver algunos de los ejemplos en los que podemos utilizarlas. En este caso son ejemplos en los que he trabajado, por ejemplo, este que está relacionado con el diseño de disipadores de calor de microcanal, utilizando esta ecuación como la ecuación de costo o la función a minimizar, que está dada por la generación de entropía que tiene el sistema. En este caso, la generación de entropía está midiendo, está balanceando la transferencia de calor dada por la resistencia térmica y la generación de entropía dada por la potencia de bombeo o por la caída de presión. Si bien se podría optimizar utilizando un algoritmo multiobjetivo, un approach multiobjetivo, como se puede evidenciar aquí, cada uno de estos son diseños factibles. Este que está aquí precisamente es el que tiene la mínima generación de entropía, que es una buena medida de calidad y de eficiencia en un sistema, sobre todo físico, ¿no?
Otro ejemplo es en la detección de tumores, en este caso, utilizando estas imágenes en este trabajo que la verdad nos pareció bastante relevante. Y en este caso simplemente modificamos el algoritmo clásico del snake. Se puede ver aquí la ecuación, que es como tirar una liga o soltar una liga para que adopte la forma del tumor. Y en la implementación tradicional, si bien se pueden dar cuenta, no se queda un poco atrás con respecto a las metodologías que sí consideran algunas variaciones, en este caso utilizando PSO y QQ-Search, con diferentes ventanas, pero en términos generales tenemos una buena aproximación, incluso utilizando cualquiera de los approaches que pueden ver en las últimas 4 columnas. Entonces, con esos 2 ejemplos y con las metaheurísticas que hemos visto, vamos a tener el problema que les había comentado sobre el no free lunch, ¿no? Entonces, no todo es miel sobre hojuela, entonces siempre va a haber un problema con las metaheurísticas, y ese problema, pues, radica también en sus ventajas y su alta popularidad. Aquí vemos un poco el crecimiento de las metaheurísticas y cómo han sido aplicadas en diferentes ámbitos tanto de las ciencias de la computación, de la ingeniería, matemáticas, incluso en ciencias sociales, física, business, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta popularidad son las propuestas que han venido apareciendo año con año. Algunas de estas propuestas, pues está el algoritmo del QATI, que si bien se pueden dar cuenta, no hablemos de la metáfora, simplemente miremos las ecuaciones. La ecuación realmente no nos está aportando nada. Si nos ponemos a revisar un poco las tripas de la ecuación o del algoritmo como tal, pues tenemos una búsqueda más o menos parecida, un mecanismo de búsqueda bastante similar al de los algoritmos que estaban antes, ¿no? Que hemos mencionado antes. Y yo creo que este es el ejemplo, yo creo, la cúspide, ¿no? De todo este tipo de tendencia que hemos visto normalmente en las publicaciones recientes. Es el algoritmo de Dios, el God Particle Swarm Optimization, que si bien se pueden dar cuenta, tiene el mismo esquema del Particle Swarm Optimization, pero en este caso estamos haciendo eh, estamos permitiéndole a la población que se actualice iteración con iteración, dada una probabilidad, pero esa probabilidad pues simplemente es aleatoria, no hay ningún tipo de inteligencia detrás que nos permita definir que realmente puede aportarnos o no al movimiento. Y si ustedes lo pueden describir así, bueno, si el autor lo puede describir así, nosotros lo podemos describir como una ecuación que realmente es una actualización en una porción de la población. Y para esto pues hay un montón de librerías, aquí les muestro 2, donde están los bestiarios, donde hay muchas propuestas dadas por muchos autores, en los que es muy difícil encontrar o muy difícil identificar qué es lo que hay detrás, qué tipo de mecanismo hay detrás desde el punto de vista matemático. Los nombres no dicen nada, y con eso, aquí les pongo algunos ejemplos. Está el de las gotas de agua inteligentes, el del algoritmo de la esperma de la ballena, el del escuadrón de drones. Incluso hasta podríamos atrevernos a proponer, ¿no? El Swarm of Thirsty Beer Lovers, o incluso uno que pues, las siglas nos diga CISS, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la tendencia. Es la pregunta que normalmente uno se puede hacer, o qué podemos hacer, ¿no? Para poder mejorar esta situación. Y podemos tomar las palabras de Sorensen, que en este caso es que las nuevas metodísticas deben ser explicadas por una terminología de optimización o un lenguaje un poco más formal desde el punto de vista matemático y no a través de metáforas como lo hemos venido haciendo, lo ha venido haciendo la literatura actual. Entonces, para hacer eso, para poder llegar a responder o a soportar esta pregunta o esta iniciativa, pues debemos pensar en un modelo, ¿no? Normalmente las metaheurísticas es muy raro, al menos de que sea una búsqueda local, se basan en población, entonces debemos pensar en un tipo de población como un ente que vamos a ir modificando. Entonces aquí hay algunos conceptos y la mejor solución desde el punto de vista global o incluso desde cualquier punto de vista, que en este caso podría ser una población histórica o una expectativa, ¿no? De mejora, puede ser cómo voy a llegar hacia a esa buena posición o esa mejor solución. Entonces con eso en mente debemos revisar un poco
la terminología, sobre todo de las heurísticas en general. Entonces, en este caso vamos a tomar la definición de que la heurística es simplemente un procedimiento que puede crear o alterar un candidato o un conjunto de candidatos. Y con eso en mente ya podemos empezar a clasificar las diferentes propuestas que hay en la literatura de los algoritmos con respecto a esa definición. Entonces podemos hablar de heurísticas de bajo nivel, de medio nivel y de alto nivel. Y dentro de ellas pues podemos ver como una heurística simple o una heurística de bajo nivel interactúa directamente con el espacio de solución o modifica un punto en la población. Mientras que una metaheurística va a controlar una heurística para poder guiar así el proceso de búsqueda. Y por último, una hiperheurística podemos decir que, en este caso de alto nivel, va a interactuar indirectamente con el problema a través de la selección de las heurísticas de bajo nivel. Entonces, para heurísticas simples, podemos clasificarlas en tres tipos, ¿no? Unas que se pueden llamar constructivas o generativas. Aquí, si bien hice la ilustración, sería como este señor que arma por primera vez una artesanía, o señora que arma por primera vez una artesanía. Entonces estamos generando un conjunto a partir de la información del espacio de búsqueda, en este caso arbitrario, puede ser un espacio de búsqueda real o definido por las restricciones, las perturbativas que van a modificar o van a alterar esa solución inicial. En este caso está la artesana pues dándole un poco de vistazo a lo que a lo mejor era inicialmente o incluso una iteración siguiente. Y las selectivas que simplemente van a identificar cuáles son las mejores opciones dentro de un criterio. Puede ser histórico o puede ser incluso poblacional. Y con estas dos últimas podemos incluso mencionar que podemos combinarlas para poder así definir un operador de búsqueda, que es lo que normalmente podemos encontrar en varias metaheurísticas de la literatura. Entonces, encontrando el modelo, aquí voy a hacerlo un poco más rápido. Esto es partiendo de Newton con el problema trivial del problema cuadrático. Si utilizamos Newton, entonces, y le aplicamos el operador de búsqueda basado en Newton, calculamos el gradiente, calculamos la hessiana, podemos notar que pues con una iteración, como era de esperarse, pues llegamos a la solución, ¿no? Sin embargo, si el problema no es tan trivial y utilizamos, además del problema, aquí pongo de ejemplo Rastrillin, que tiene muchos óptimos locales, pues naturalmente vamos a necesitar muchas más iteraciones a partir de esa inicialización. Entonces, dejando un poco al lado de Newton, podemos identificar que ese procedimiento que acabamos de ver, o el procedimiento que podemos definir como un procedimiento iterativo o el que realiza una metaheurística, se podría definir como un conjunto de operaciones partiendo desde una inicialización, desde el inicializador, aplicando ciertas operaciones de búsqueda y luego verificando con un finalizador. El finalizador pues le da el sentido de recursividad y de iteración al algoritmo, ¿no? Entonces, en términos general, podemos definir una metaheurística con este modelito, que es bastante sencillo. Entonces, utilizando un inicializador, vamos a generar la primera conjunto de puntos o de partículas, si lo quieren llamar así. Luego vamos a aplicar el operador de búsqueda y el finalizador simplemente va a controlar el flujo. Entonces, en este caso, quien es la estrategia maestra va a ser el finalizador. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo se vería el flujo. Y en este caso ponemos solamente un operador de búsqueda, pero si bien es cierto, con algunas composiciones algebraicas, podemos definir el operador de búsqueda como un conjunto de operaciones, o sea, podemos combinar operaciones para poder definir algo más complejo, ¿no? Desde el punto de vista de las metaheurísticas. Entonces, si utilizamos este modelo, incluso para describir algoritmos ya bien conocidos, por ejemplo, el random search, que es aquí, pues, desde el punto de vista del modelo, utilizamos el operador de búsqueda, el random search o el random walk, y al final de cada interacción o de cada perturbación, pues vamos a hacer una especie de selección empleando el algoritmo de greedy, o sea, eligiendo cuál es la mejor posición encontrada hasta el momento. ¿Sí? Otro ejemplo de simulate annealing, aplicando el local random walk, y luego un criterio de Metopolis que en este caso pues vamos a seleccionar la mejor solución hasta el momento, pero también podemos considerar aquellas soluciones pobres
con cierta probabilidad que va a ir variando con respecto al avance del proceso de búsqueda. Otro ejemplo que ya habíamos visto anteriormente es el Particle Swarm Optimization, y en este caso lo podemos definir como el operador de perturbación, como el del Swarm Dynamic, y luego una selección directa, es decir, lo aceptamos tal cual. En este caso le estamos delegando todo el proceso, toda la inteligencia del enjambre al operador de búsqueda. El otro ejemplo es para espiral. Similarmente, aplica una dinámica de espiral y aplica una selección directa. Listo, y con esto en mente incluso podemos pensar en, si ya tenemos el modelo, podemos utilizarlo para definir o para estudiar algunos algoritmos ya propuestos en la literatura, bastante exitosos, por ejemplo, genético, que me lo salté por el tiempo que nos tomaba revisarlo rápidamente, e incluso evolución diferencial. Con este podemos identificar todos los operadores de búsqueda, podemos clasificarlo entre perturbadores y selectores, y utilizando esto ya podemos fácilmente crear una colección de, incluso una combinación de varios algoritmos que podemos utilizar para explorar ahora el espacio de heurísticas y así poder identificar cuál es mi mejor combinación de operadores que me podría proporcionar un algoritmo para un problema o para una familia de problemas dados. Entonces, con esto en mente, y algo que no mencioné antes, si todos los operadores no solamente se aplican y ya, sino que también tienen parámetros de configuración por dentro, y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de configurar, ya que podría hacerse primero haciendo diferentes variaciones del mismo operador, o incluso utilizando el operador y luego aplicando un paso de postprocesamiento utilizando alguna herramienta para el ajuste fino como iRace, por ejemplo. Y entonces ahora el problema es cómo encontramos el solver del solver del solver. Pues ahí es donde entra en juego el diseño automático de algoritmos, que es la exploración, de la exploración a la explotación, que en este caso es tratar de definir un poco las reglas de juego, ¿no? En términos generales, el diseño automático de algoritmos lo podemos encontrar definido en muchos artículos de la literatura como un problema de maximización, en este caso donde Q es una métrica de calidad, un performance, en el cual estamos evaluando un algoritmo de búsqueda para un problema dado. Entonces lo que queremos es encontrar ese algoritmo que mejor se desempeña en ese problema o en esa familia de problemas. Entonces algunas de las partes del diseño automático de algoritmo están el espacio de diseño, la estrategia de diseño, la estrategia de evaluación y el problema a resolver. En el espacio de diseño, primero debemos pensar en las primitivas. Podemos pensar en aritmética, suma, resta, multiplicación, división, trigonométricas, estadísticas, algunas operaciones, algunas combinatorias en el caso de tener algún problema combinatorio, o desde el punto de vista ya de alto nivel, pues vamos a estar combinando operaciones. Entonces puede ser swap, roll, add, remove, duplicate, o incluso algunas computacionales, que en este caso puede ser crossover, un greedy, una mutación. Pues aquí depende de qué nivel de granularidad queremos, ¿no? Sin embargo, con primitivas no vamos a poder ensamblar un operador o podemos identificar un espacio de diseño adecuado, sino que debemos definir un modelo para poder combinar estas primitivas. Entonces, para esto vamos a tener varias representaciones, que en este caso puede ser un árbol de tipo de programación genética. En este caso, si queremos escribir esta expresión, pues utilizamos un árbol. Pueden ser arreglos lineales, tal como les mencioné en el modelo que les acabo de presentar, en este caso operador tras operador, que es, si bien no solamente aplica para operadores de búsqueda basados en heurística, sino que también podría ser usado para hacer un pipeline de operaciones para llevar tareas de machine learning tipo de clasificación o de segmentación. En este caso estoy mostrando esta tabla del paper de una colega que no puse la referencia, pero si les interesa se los envío, en donde hay en donde está cada una de las etapas, ¿no? Entonces está la etapa de aumentación, de preprocesamiento y de clasificación. Entonces hay diferentes opciones y el algoritmo aquí, desde el punto de vista de diseño automático de alto nivel, está eligiendo cuál es la que más le conviene para un determinado dataset, dado el problema, ¿no? O de grafos, en caso de tener algo más complejo. Entonces, una vez elijamos una representación de las primitivas o del espacio de diseño, podemos aplicar una estrategia de diseño. Entonces, puede ser una local search, solamente modificando alguno, o con algunos algoritmos evolutivos. En este caso se suele usar bastante programación genética, o incluso
pensar en algo de reinforcement learning. Esto es para cuando tenemos la necesidad de encontrar el modelo o de encontrar esa configuración adecuada. Sin embargo, cuando ya tenemos el modelo, o puede ser incluso después de haber aplicado alguna de estas estrategias, ya podemos usar alguna estrategia que esté basada en el modelo para poder así estimar la mejor configuración de parámetros que me pueda permitir encontrar un algoritmo que satisfaga mis necesidades, ¿no? Como usuario, en este caso de optimización. Y los problemas, pues, bastante relacionados con los que presenté antes, pueden ser aplicaciones en detección de cáncer, mecánica, termodinámica, transferencia de calor o incluso en distribución o generación de energía limpia. Como estrategias de evaluación, en este caso hablando de la Q, del desempeño, normalmente nosotros usamos la calidad de la solución, que puede estar dada por qué tan variable es ese desempeño o esa solución que podemos encontrar. Y es después de haber hecho algunas repeticiones, calculamos algunas métricas como la mediana o el rango intercuartílico y podemos así medir el comportamiento del fitness de esa metaheurística para ese conjunto de problemas. Adicionalmente se pueden pensar en tiempo, en la región bajo la curva u otro tipo de métricas, ¿no? Y aquí entra un concepto que a lo mejor pase rápidamente antes, que está relacionado con la heurística, en este caso hiperheurística, y es básicamente una definición para ese algoritmo, que no necesariamente es una heurística, sino más bien es un punto de vista del proceso de solución, en este caso de alto nivel, de cómo lo estamos resolviendo, ¿no? Entonces, el algoritmo que realmente está resolviendo un proceso de diseño automático de algoritmo, lo podríamos llamar hiperheurística. Yo sé que hay diferentes definiciones para esto, diferentes posturas, y todavía hay bastante debate, incluso con varios colegas. Aquí se puede ir algunas horas y varios cafés hablando de qué es realmente una hiperheurística, pero en este caso lo podemos trabajar así. Y en este podemos pensar incluso en algoritmos de búsqueda local, de programación genética o de reinforcement learning que actúen como hiperheurísticas, ¿vale? Otro punto a tener en cuenta y bastante relevante es los dominios. En este caso, los dominios de solución, y como mencioné, ya pueden ser de bajo nivel o de alto nivel, en donde siempre va a haber un solver y va a haber un problema. En este caso, nosotros queremos encontrar el solver, o para el diseño automático de algoritmo, nuestro solver debe resolver un problema de bajo nivel, o sea, el problema dado de ingeniería, pero ese solver queremos que sea el mejor. Nuestro problema de alto nivel es encontrar ese solver utilizando pues cualquier estrategia de las que mencioné anteriormente. Muy bien, ya rápidamente el framework que hemos venido implementando se llama Kustomize. Como pueden darse cuenta, está disponible en los repositorios de PyPy de Python. Y normalmente tiene estas partes, ha ido variando algunas cosas, mejorándolos, espero. Entonces, algunas de las partes principales son la población, que es como les mencionaba, es el hilo conductor de todo esto, un conjunto de operadores que tiene pues varias partes de diferentes algoritmos, el módulo de metaheurísticas, el framework para el blueprint o el modelo estándar para poder combinar estos operadores, el de la hiperheurística, en este caso implementando un simulated annealing, no puede ser un random search, es bastante sencillo para poder identificar la mejor combinación de operadores que nos dé la metaheurística y algunas funciones de pruebas para poder así experimentar. La implementación que normalmente utilizamos, aquí aparece Random Search, Random Selection, pero normalmente es Simulated Annealing en las últimas versiones, y es dada la colección o una configuración o una combinación bastante amplia de operadores de búsqueda con sus parámetros, con sus hiperparámetros definidos. Vamos a seleccionar aleatoriamente, construimos la metaheurística. Luego de esto vamos a calcular el performance, como les mencionaba, hacemos varias repeticiones, varias pruebas, lo calculamos, lo evaluamos y luego viene un criterio de selección, y a partir de este criterio pues elegimos entre cambiar o configurar de alguna otra forma esa secuencia de operadores. Aquí hay algunas funciones de pruebas que hemos utilizado, un módulo de población, los operadores que les mencionaba, que vienen de 10 metaheurísticas que seleccionamos inicialmente. De estas extrajimos alrededor de 13, si no estoy mal.
entre perturbadores y selectores. Aquí hay algunas de las expresiones con los hiperparámetros, el modelo de la metaheurística y el proceso de la hiperheurística, que si bien este ejemplo sirve para ilustrar todo el proceso de todo lo que les he venido hablando, ¿no? Entonces tenemos un problema inicial en el cual la metaheurística inicial, la que primero elige el proceso de búsqueda hiperheurístico, es terrible, ¿no? O sea, se queda estancada desde el inicio. Y esto se puede representar aquí en la gráfica de violines. Sin embargo, a medida que va avanzando el proceso de búsqueda en el dominio de las heurísticas, podemos ver que a la mitad ya la cosa se va poniendo un poco mejor. En este caso les permitimos encontrar hasta 3 operadores. No son muy frecuentes en la literatura, pero puede funcionar. Y al final encontramos en el paso 49, alcanzamos un performance más o menos adecuado que puede satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Esta es la versión, digamos, educativa, la versión didáctica en la cual podemos jugar con los operadores. Sin embargo, aquí lo tenemos que hacer a mano. En este caso fue automático, ¿vale? Algunos de los casos de estudio en los que hemos trabajado son, por ejemplo, el diseño automático de controladores adaptativos de modos deslizantes, en este caso utilizando o implementándolos en un convertidor buck-bus para necesidades de energías renovables. Tenemos el circuito del buck-bus y el circuito cómo se comporta cuando no tiene ningún controlador, es oscilante y llega a ningún lado, ¿no? Entonces lo que queremos es ajustar este error que ven aquí con las ecuaciones clásicas de este tipo de controladores no lineales. Entonces, los parámetros a optimizar son estos, que normalmente se hacen de forma manual, porque muchos de los controleros no creen en nosotros, por decirlo de otra forma, para satisfacer estas características, ¿no?, de lo que queremos. Entonces, lo que hicimos, utilizando este tipo de estrategia, encontramos esa metodología para poder ajustar ese controlador e incluso para diferentes condiciones de operación del mismo problema, pudimos encontrar que nuestro método pues, se ajustaba bastante a las condiciones o a los criterios variantes y operantes del proceso de búsqueda. Entonces, como se pueden dar cuenta, la solución se ve significativamente mejor con un overshoot de un sobrepico de 1% y con un buen tiempo de asentamiento. Y esto que está aquí es qué tan bueno es el controlador que se obtuvo ante perturbaciones externas. Se puede ver aquí bastante bien la referencia y la gráfica de cómo se alinea con el proceso. Y otro ejemplo de esto, que también es un tema en el que trabajo y participo bastante bien, es en el diseño de controladores, en este caso un PID, pero en este caso el integrador y el diferenciador es de orden fraccionario, es decir, el espacio de búsqueda se amplía con 2 grados de libertad, y para este caso pues se utilizó el conjunto de ecuaciones que se ven aquí. Este es el ejemplo del sistema sin controlador y cómo va el proceso de búsqueda, como se pueden dar cuenta. Algo interesante de lo que notamos aquí no solamente fue la comparativa con los otros métodos clásicos, que fue bastante buena, sino que el controlador que obtuvimos tiene de todo el espacio de los sobrepicos y los tiempos de asentamiento. Evidentemente el óptimo no se puede conseguir si utilizamos un controlador PID entero. Necesariamente tiene que ser fraccionario y se puede evidenciar en este tipo de gráficas. Y aquí hay algo de la metodística que obtuvimos, en este caso utilizando un Swarm Dynamic. Luego, miren que Swarm Dynamic combinado con un criterio de Metrópolis, seguido de un crossover genético y otra vez aplicando una selección de Metrópolis. Y ahí están los parámetros que determinamos. Y ya con todo esto, pues el impulso del diseño automático es solo el inicio. Y como les mencionaba, no solamente se limita a las metodísticas, sino que también se puede utilizar para implementar metodologías de deep learning, de reinforcement, de cualquier tipo de aplicación. Y es tratar de delegar toda esta manufactura manual, valga la redundancia, a las máquinas. Entonces, siempre van a existir un número ambicioso de problemas para ser resueltos. Muchas metodísticas se pueden implementar a problemas diversos de ingeniería, y sin embargo, pues podemos encontrar esos métodos que puedan dar
una mejor solución a esas características. Entonces, como les mencionaba, estamos dándole un poco la vuelta al teorema del no free lunch. ¿Vale? No sé si haya alguna pregunta. Hasta aquí creo que está bien la presentación. Gracias, Jorge Mario, por tu presentación. Vamos a abrir las preguntas. ¿Alguien en la audiencia tiene alguna pregunta? A ver si levantan la mano. Por ahí hay una aplicación. ¿Sí? A Ah, ver, ok, ya. Gilberto, me parece que Horacio. Horacio. Sí. A ver, adelante, Horacio. Ok. Sí, gracias, Jorge Mario, por tu presentación muy, muy bien armada, muy visual. Primero que nada, quiero que sepas que no soy experto en esto, soy completamente lego. Sí, De hecho, yo trabajo en el Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones, pero sí. en el área de física y semiconductores. Ah, ok. Entonces, no tengo nada que ver con esto. Entonces, disculpa si las preguntas son un poco, pueden ser fuera de lugar o completamente legas, ¿no? Entiendo que las técnicas que tú presentas aquí de meteurísticas, Sí, por lo que entiendo, no en todos los problemas funcionan. no. ¿En cuáles no funcionan y cuál es la limitación fundamental por la cual no funcionan ese tipo de problemas? Creo que se desconectó. ¿Tú me escuchas, Alberto? Sí, te escucho bien, Horacio. Ah, Jorge Mario, no te escuchamos. como que se cortó el internet para él, que no me da la Sí, impresión. parece. Sí, se quedó trabado porque parece como que se estuviera compartiendo una pantalla, ¿no? Por eso sale el icono en la lista. Bueno, vamos a darle un momentito para que se Sí. conecte. Sí, algo sucedió. Deja ver si me está enviando algún mensaje o algo. Sí. No. Hola. Ah, hola. Sí, Ya te escuchamos bien, ahora sí. Te perdimos. perdón, ¿en dónde me quedé, Horacio? No, hice la pregunta y no se perdió la Ah, señal. Entonces, te ah, preguntaba en particular que, según lo que pude entender, las sí. técnicas estas de metaheurísticas no funcionan bien en todos los problemas. Entonces, la pregunta era en cuál tipo de problemas no funcionan y cuál es la limitación fundamental por lo cual estas técnicas no funcionan en esos problemas. Ok, no tanto es que no funcionen en todos los problemas, sino que una técnica en particular no te va a funcionar para todos los problemas, ¿sí? Entonces debes comprender el espacio de búsqueda. Por ejemplo, los algoritmos genéticos normalmente necesitan ciertas condiciones para poder funcionar bien, ¿no? En algunos problemas. Y te estaba mencionando ahorita que no tenía red.
que tenía el caso de Central Force Optimization, que es una técnica, o incluso el mismo espiral, que son técnicas deterministas que se pueden quedar estancadas en ciertas soluciones por el mismo hecho de que no exploran el espacio de solución, pero pueden ser buenas en cierto tipo de aplicaciones. Entonces, son técnicas que a lo mejor necesitas una comprensión un poco más detallada del problema en ciertos casos en las cuales lo vas a implementar. Entonces, lo que queremos con este tipo de estrategias es sacarle la vuelta a esa necesidad de que tú sepas en qué casos me sirve una técnica u otra, ¿no? Entonces, vamos más bien a tratar de identificar si podemos ensamblarla o podemos incluso hasta con un portafolio de algoritmos, dadas las características del problema, identificar cuál es la que mejor funcionaría. Ok, ¿Sí? ok. Oye, ¿puedes poner tu lámina Sí, 17, por favor? claro que sí. Es esta, ¿no? Sí. ¿Sí se ve? Sí. No. Ah, bueno, sí se ve, pero la 17 todavía no. Ah, ya, perdón. Voy. Ahí está. Ajá. Ahí me puedes explicar exactamente cuál era el problema y cuál es lo que identificas, porque ahí pasaste como que muy rápido, dijiste en las partes de abajo se puede ver claramente, pero... Sí. Bueno, el problema está, este es el tumor, ¿no? Normalmente Ajá, no soy médico, pero sé que los tumores malignos ajá, normalmente tienen geometrías un poco más picudas, ¿no? O ok, menos regulares. ajá, Entonces, lo que queremos con este algoritmo es, dada esta primer contorno inicial, ajá, si bien es como un circulito, sí, tratar de identificar el tumor, o sea, delinearlo para que pues así los médicos pues hagan su magia, ¿no? Entonces, en el algoritmo tradicional que se utiliza esta ecuación, que es la del snake, que se basa en la energía del mismo valle, si se puede decir. Es como si, ajá, si tuvieras la imagen y la pones en 3D, entonces va a ser como estirar una liga y que vayan cayendo los puntitos, ¿no? Pero si se encuentra en algún punto donde se estanque, pues va a ocurrir este tipo de geometrías. Entonces lo que hicimos fue, utilizando esta misma idea, implementar, esta creo que ya estaba publicada por un colega, bueno, perdón, por Tencent y por otro colega del CIMAT, eh, que es básicamente utilizando rectángulos. Entonces, los puntos de control, que son pues estos que me van a identificar dónde voy a hacer los puntos de presión, van a ir variando de cuál sería el siguiente punto de control, entonces, para ir evolucionando hacia el contorno. Y esto lo mejoramos al utilizar pues esta disposición polar, ¿no? En vez de rectángulos, entonces dado un centro, en este caso dado por el mismo usuario, podemos identificar dentro de esta región cónica cuál es el mejor punto y esto nos permitió pues ajustar ligeramente mejor. Bueno, ligeramente es bastante decir, ¿no? Aquí está el anterior, si te das cuenta hay una imperfección y ya ajá. aquí casi que contornea todo el tumor. Ah, ok, 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 ¿Sí? ok. Y con eso ya pueden saber, bueno, ellos pueden saber de qué tipo de tumor se trata. Bueno, ahí sí no sé. Nosotros nada más le damos la forma, ¿no? Claro, claro. Sí. En muchas de, de- de tus acotaciones hablabas de partículas y eso no entendí muy bien si en muchos de los problemas estabas metiendo un problema de partículas o es No, un nombre acuñado es que para encontrar los puntos o algo así. sí, no, al trabajar con metaheurísticas y sobre todo cuando están basadas en metáforas, les ponen nombres a los agentes de búsqueda, ¿no? Ok, Entonces, o a los puntos de solución, candidatos a solución. Entonces, normalmente en Particle Sort Optimization, pues se le llama partículas, ¿no? ok. En el caso de QQ Search, si no estoy mal, los agentes de búsqueda son como nidos o sí, si no estoy mal, son nidos, entonces son otra cosa diferente. Entonces lo que queremos aquí es no utilizar la misma terminología, o a lo mejor no irnos por el lado de las metáforas, sino más bien tratar de hacer un poco más genérico. En este Ujú, caso creo que sí son puntos, o yo creo que en general se le puede llamar puntos, ¿no? A los agentes. ok. Oye, y finalmente, de lo que tú has identificado, digamos, de problemas nacionales que hay, ¿en dónde crees que podría ser idóneo aplicar tus técnicas pensando en un momento dado que te integras al CICESE y Sí. que pudieras estar, digamos, vinculándote con el sector productivo, social, etcétera?
¿Has identificado, digamos, en dónde sería algo así idóneo las técnicas que tú haces en el sentido de poder procurarte recursos, hacer Sí. proyectos de vinculación, etcétera? Pues mira, ahorita mismo estamos trabajando con energías renovables en este tipo de controladores y ya hemos escrito algunas propuestas. De hecho, el año pasado participé en Ciencia de Frontera y la propuesta era también enfocado a energías renovables, ¿no? Sin embargo, justamente con un colega del CICESEP, solamente del Departamento de Óptica, propusimos incluso para una convocatoria interna del TEC, eh, más o menos utilizar esta misma estrategia de diseño, pero en este caso para tratar de identificar o diseñar con sensores de fibra óptica, que a lo mejor no vaya a decir algo correcto, que sea de forma económica la detección de temprana de diabetes utilizando fuentes de luz de tipo LED, ¿no? Entonces, estaríamos atacando también una problemática de salud con un dispositivo bastante económico, ¿no? Porque el LED va a ser mucho más barato que el láser. Claro, claro. Sí. Ok, Jorge, pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo, Alberto. Gracias, Horacio. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? A ver, yo tengo una pregunta, Jorge Mario. Sí, sí, dime, Eh, José. de lo que has visto, de lo que estás haciendo, ¿qué podemos, digamos, o qué podías predecir para el corto plazo, digamos? ¿Para dónde va la tendencia de la investigación en esta área de heurísticas y meteorísticas? Vamos a seguir, digamos, van a seguir apareciendo muchas variaciones de una misma heurística y les van a poner nombres también así chistosos, Sí. o va a haber algo que va, no sé, así como mencionabas, un algoritmo que contemple utilizar varios subalgoritmos para resolver el problema. O sea, ¿qué es lo que se vislumbra a corto plazo? Sí, a corto plazo yo creo que algoritmo no va a salir uno que le venza porque pues el no free launch está en la habitación, es como el elefante en la habitación y nadie lo va a poder sacar por la puerta de la entrada, ¿no? Entonces, ahí está. En cuanto a la tendencia, yo siento que ya con muchas revistas están tomando acciones y muchas de las publicaciones que les mostraba, incluso el del God Optimization, ya vienen en revistas que no están indizadas, o sea, ya está como disipándose, ¿no? Si lo queremos ver de esta forma. Entonces, la tendencia ya está más encaminada a encontrar soluciones de forma más formales, ¿no? Entonces, sí tenemos una buena red de colaboración, sobre todo en la Task Force. Hay varios colegas que trabajan ya sea en el ajuste, que es con los que plantearon el iRace, otros están trabajando más en la configuración, otros trabajan en portafolio. Entonces, más que todos los enfoques se están centrando es en cómo explicar la combinación o la selección de los algoritmos, no por cómo se llamen, sino por lo que hacen o por cómo se desempeñan con ciertos problemas. Ok, gracias, ¿Sí? Jorge. Ubaldo tiene por ahí una pregunta. Adelante, Ubaldo. Sí, gracias, Alberto. Hola, Jorge Mario. Hola, Bueno, de hecho, Waldo. yo tengo dos preguntas, ¿no? Una es, bueno, en realidad son generales, ¿no? Y una crítica sobre este tipo de enfoques siempre ha sido como las garantías matemáticas, ¿no? A la hora de resolver un problema. Y un poco es en la dirección de la pregunta que te decía Horacio, ¿no? No sé qué se haya hecho al respecto, ¿no? Yo no trabajo en esto, pero sí sé, por ejemplo, que la gente de matemáticas, pues a veces se toma con mucha reserva, ¿no? El empleo de este tipo de métodos, ¿no? ¿Tú De qué? método, sí. Ajá. Sí, no solo los de matemática, también los de control. No Sí, sí, les... tú lo mencionabas, ¿no? Sí, De hecho me llamó la atención que, por ejemplo, el trabajo está publicado en una revista, en una conferencia de optimización, ¿no? Y no tanto en una de control, ¿no? Sí sé sí, que es es muy conocida, ¿no? sí, es Gecko. De hecho, en este nos dieron la nominación, no lo ganamos porque pues, hay problemas de popularidad, ¿no? Ujú. Pero sobre el planteamiento matemático, yo creo que todavía falta mucho por hacer, pero se puede estimar al menos
la complejidad computacional, que naturalmente se puede estimar, pero la convergencia sí, yo creo que es un buen campo que todavía nos falta, ¿no? Por desarrollar, sobre todo en el diseño automático, porque ya para herramientas ya conocidas, tipo genético, PSO, pues ya hay algunos avances, ¿no? Sobre todo por la antigüedad que ya tienen. Entonces, pues es un camino por recorrer, sobre todo si ya se piensa en diseño automático de algoritmos utilizando programación genética en la cual se pueda identificar o definir un conjunto de operadores con fundamentos matemáticos, yo creo que ya vamos por buen camino, ¿no? Entonces, todavía falta, ya vamos como, creería que a la mitad del recorrido, pero ese es uno de los trabajos, ¿no? Por realizar. No sé si... Ok. Sí, gracias. Yo eso es algo que he visto por ahí, ¿no? Desde ese tiempo. Sí. Otra pregunta es, bueno, tú nos hablaste de diferentes enfoques a lo largo de tu presentación. Sí. Y de hecho, pues vi referencias a varios de tus trabajos, ¿no? Diferentes problemas, etcétera. Si tuvieras que destacar alguno de tus trabajos, ¿no? De todo lo que has hecho, pues ¿cuál sería, ¿no? Y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué tú seleccionas ese trabajo en particular, ¿no? O sea, Sí, yo creo que hay un artículo, no sé dónde está en las diapositivas, pero se publicó en el 2020 en SWERO, Sword Evolutionary and Computation, y es donde comenzamos esta exploración, ¿no? En este artículo lo que hice particularmente fue analizar cada una de las metaheurísticas y tratar de ubicar pues esos patrones que habían entre ellas para poder así establecer el marco de referencia teórico con el cual podíamos trabajar para poder así formalizar y poder crear este framework que les presenté también rápidamente. Pero yo creo que ese sería el trabajo principal de Suevo. ok. ¿Sí? Sí, gracias. Pues creo que de momento serían todas mis preguntas, Jorge María. Gracias. Vale, muchas gracias, Eduardo. Ok, gracias, Ubaldo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mónica. A ver, Mónica por ahí tiene la mano levantada. Sí, hola, Jorge Mario. Yo tenía la misma pregunta de Alberto y como que no le entendía tu respuesta. Entonces, o sea, igual te la vuelvo a hacer parecida, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las tendencias más destacadas en el desarrollo de estos algoritmos inteligentes de metaheurísticas y cómo están impactando estas tendencias en la resolución de problemas de optimización? Okay. La tendencia ahorita es explorar, o de hecho aquí estos tres nombres son claves, ¿no? El diseño, configuración y selección. Entonces, hay diferentes grupos a nivel global que están trabajando, ya sea en selección, o sea, con los algoritmos ya existentes, tienes un portafolio, entonces puedes medir con características, puede ser con el landscape analysis, identificar algún conjunto de características y con machine learning tratar de identificar cuál es el mejor algoritmo que me funcionaría para un problema que a lo mejor es desconocido, pero que tenga un conjunto de características similares, ¿no? Entonces, la selección es una tendencia bastante identificable, ¿no? La configuración, que es este comportamiento de que ya tienes a lo mejor un algoritmo no funciona tan bien, pero quieres implementarlo, sabes que funciona bien en diferentes contextos, a lo mejor funcionó bien para cierto problema, pero si le variaron algo al problema ya no funcionó tan bien. Entonces queremos modificar los hiperparámetros para maximizar su desempeño, ¿no? A lo mejor para ese problema o para otro problema en particular relacionado. Entonces el ajuste fino de esos parámetros es también una tendencia. E incluso el diseño, que es más del lado de nuestra investigación, que es tratar de identificar ese conjunto de operadores, ya sea con una arquitectura particular, puede ser una línea, que me dé una solución para un problema. Obviamente, estas tres se pueden combinar, se puede hacer alguna variación, pero normalmente son los tres pilares que se pueden identificar como tendencias, ¿no? A nivel de diseño, de ajuste o selección de algoritmos, ¿no? El diseño automático de algoritmos en general. Ok. ¿Sí? Sí, era la única que tenía, Alberto. Thank you. Vale. Gracias. Ok, Gracias, Mónica. gracias. ¿Alguien más? ¿Waldo ya estaba levantado? Yo tenía la mano. Perdón, sí la dejé levantar. Ah, ok. Sí. Ok, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo.
Pues quiero agradecerte en nombre de nuestro departamento, Jorge Mario, Muchas gracias, Luis Alberto. tu participación en este seminario.